Espera un momento, voy a compartir la pantalla. ¿Se puede ver, no? Sí, usted tiene 20 minutos. Gracias. Sí. Bueno, me llamo Tina Prabhakar Chai, soy profesora de la Universidad de Naresuan, en el norte de Tailandia, y les voy a presentar sobre los elementos postcoloniales en el Hokkaido más hermoso del mundo. Acabo de leer este cuento corto de él y pienso que la trama es muy interesante y quiero hacer algo diferente que el análisis sobre el realismo mágico, porque creo que quizás él puede haber algunos mensajes ocultos por el uso de realismo mágico, así que intento tomar una perspectiva histórica para analizar este cuento. Pero vamos a ver primero qué se trata este cuento. Se trata de la llegada de un ahogado a un pueblo pequeño en un cabo desértico del Caribe. Y el pueblo, cuando encontraron ahogado, quería tirarlo al acantilado, pero antes de tirarlo, tienen que limpiarlo. Así que las mujeres lo limpiaron, pero mientras lo limpiaron, encontraron que el ahogado es extraño y hermoso. Tiene un cuerpo tan grande y se sienten atraídas hacia él. Pero luego, poco a poco, se sentían la simpatía y la piedad por él porque piensan que el cuerpo enorme puede hacerle la molestia cuando estaba vivo. Pero cuando los hombres volvieron al pueblo tras ir a otros pueblos para verificar si hay muerto en los pueblos vecinos o no, los hombres cuando vieron querían tirar el ahogado todavía y se sentían enojados de las mujeres por no querían tirarlo, pero después cuando los hombres vieron la cara del ahogado, se sorprendieron y ahí lo entendieron a las mujeres y empatizaron al ahogado también. Entonces, al final, todo el pueblo organizó un funeral y todos se formaron familia de ahogado. Y después del funeral se dieron cuenta del ambiente árido de su pueblo y iban a renovar su pueblo. Eso se puede ver que el ahogado es un protagonista pasivo porque es un muerto, no puede dar ninguna acción, pero toda la historia puede desarrollar alrededor de él y hay muchos cambios en el pueblo, como los hombres y las mujeres sienten diferentes sentimientos hacia este ahogado, pero luego al final se sienten el mismo sentimiento que es la compasión hacia este ahogado. Entonces, veo que este es algo que me sorprendió cuando leer esta obra por primera vez, así que intento analizarlo para ampliar la perspectiva de consideración de esta obra, no solamente en la perspectiva de una narración de realismo mágico, sino se puede emplear otro eje para analizarlo y eso es para comprender la perspectiva postcolonial que hay en esta obra con relación con el mundo real que nosotros estamos viviendo, especialmente la realidad de Latinoamérica. Entonces, primero tenemos que entender que el significado de postcolonialismo es una palabra que compuesta de colonialismo, que es la época colonial, y el post, el después. Vamos a ver primero el colonialismo. Se trata de la conquista de territorios y sus recursos naturales y humanos de este territorio. Es decir, hay dos grupos de gente. Uno es el conquistador que vino a otro territorio nuevo para, ah, para extraer beneficios de este territorio ya establecidos por los autóctonos. Así, cuando hay dos pueblos, tienen que haber relaciones entre ellos y ahí aparece el proceso de formar una comunidad mediante la deformación y la reformación de la comunidad. Es decir, hay que deformarla, destruir algunas
estructuras o la estructura completamente de esta comunidad existente y luego reformarlas. Y lo que hace que la época colonial del siglo XV y siglo XVI sean diferentes que las épocas coloniales anteriores es porque en este momento hay el desplazamiento de los colonos y los colonizados, es decir, las dos partes se desemplazan y vinieron por parte del conquistador, vinieron soldados para conquistar el territorio y y lucharon contra los autóctonos, vinieron los vendedores por el intercambio de recursos y luego para reformar la comunidad vinieron los misionarios para reestructurar la creencia del pueblo autóctono y también los profesores y científicos para reformar el pensamiento de ellos. Y luego viene el post, para el postcolonialismo, no solamente el después en el sentido de tiempo, sino también en el sentido de sustitución de la situación. Es decir, cuando termina la época colonial, debe haber algo nuevo en este territorio. Ahí vamos a ver cómo la gente se adapta con la nueva época, o así. Entonces viene otro proceso, el proceso de desenvolvimiento del síndrome colonial en varias formas. Es decir, a la gente hay que desvincularse de la época anterior y hay varias formas. Puede que se rechaza la época anterior, se negocia con ellos o se adapta con algo. Entonces, creo que el postcolonialismo puede consistir en tres componentes: el tiempo, el después del colonialismo y también el impacto en el pensamiento y la creencia de la persona después de esta época y también el proceso de desvinculación o desvinculamiento de la época anterior, cómo van a adaptarse con esta etapa. Y para el análisis empleo la palabra elementos coloniales para reflejar el concepto postcolonial que puede haber en la obra. Entonces, después de leer la obra, que es el corpus, compilo los elementos coloniales y también categorizarlos en diferentes grupos y analizarlos usando este concepto para ver las relaciones que hay entre la obra y la historia en que vivimos. Se trata de un análisis textual y encontré muchas cosas, por ejemplo, las demostraciones que hay sobre el concepto postcolonial. Hay tantas manifestaciones, tanto de manera ah, explícita como implícita, pero voy a usar solamente algunos ejemplos y especialmente los ejemplos sobre la religión y el proceso de la colonización. Y luego noto que a lo largo de la historia, los personajes llaman ahogado con diferentes palabras. Así que veo que las palabras que se refieren al ahogado puede haber algún significado detrás de esa palabra. Y cuando observar las palabras de cada parte de la historia, puedo ver la evolución del pueblo, es decir, hay algún desarrollo, algún cambio en el pueblo y ahí el cambio, el pueblo no puede ser igual como antes, como al inicio de la obra. Así que se ve un desarrollo y una evolución. Para presentarles, voy a presentar la evolución como el marco para presentarlo y después voy a practicar sobre las palabras y las manifestaciones que encontré en la obra, porque las palabras y la demostración son los hallazgos, mientras la evolución es el resultado final de toda la historia. Pues la evolución del pueblo que quiero explorar se trata de qué pasó en el pueblo antes de la llegada del ahogado,
durante la presencia de él y también después de la partida de este ahogado. Entonces, vamos a ver primero las palabras y después las expresiones que hay en diferentes contextos. Las palabras que llaman al ahogado son las muestras del cambio de sentimiento del pueblo hacia el ahogado. Al principio de la historia, los niños son los primeros que encontraron ahogado en la orilla del pueblo. Entonces, los niños pensaron que pueden ser un promontorio oscuro y sigiloso que se refiere a algo desconocido. Pero luego, cuando llegó el ahogado a la orilla, los niños tenían la ilusión de que puede ser un barco enemigo o una ballena. Es decir, era algo que representa algo peligroso porque cuando uno ve algo desconocido lo toma como una amenaza, pero poco a poco, cuando los niños ven al ahogado, como, como se acercó a este promontorio, descubrió que es un ahogado, un cadáver del ser humano. Así que es algo normal, algo cotidiano. Entonces luego los hombres lo llevaron a una casa cercana de la orilla y al principio todos dijeron que él es un cadáver, pero luego cuando la mujer se siente en compasión hacia este ahogado, lo llaman Esteban, que se puede referir a una figura religiosa en el catolicismo, pero los hombres todavía lo llaman el estado de intruso o un forastero, que puede referirse al aspecto del colonizador, que se refiere a un extranjero que invade el pueblo. Ahí hay una dinámica durante la trayectoria de la obra y al final todo el pueblo decide llamarlo Esteban y se trata de un ahogado expósito que se refiere a 7 vecinos, un cadáver de un bebé recién nacido que se refiere al muerte prematuro de este ahogado. Así que ahora vamos a ver cómo esas palabras se usan en cada contexto. Y hay otras frases también que para analizar. Primero, antes de la llegada del ahogado, el pueblo tenía solamente unas 20 casas de tablas con patios de piedras sin flores. Eso quiere decir que el pueblo no tenía conciencia de su pueblo, de que el ambiente es tan árido porque uno nace así y vive así sin notarlo. Y hay una expresión explícita sobre el Caribe, que es una localidad que es un punto de donde empezó la colonización de América. Y luego se trata de durante la presencia del ahogado que hay ahí, pues en análisis se dice que los habitantes se dieron cuenta de su pueblo por primera vez por este ahogado. Dice que se da cuenta de la desolación de sus calles, la aridez de sus patios y la estrechez de sus sueños frente al esplendor y la hermosura del ahogado. Es decir, algo nuevo lo hace notar la diferencia entre algo esplendor que se puede decir a este ahogado como Esteban, así que se refiere también que la nueva religión que llegó al pueblo lo hace notar sobre el bienestar de este pueblo. Y luego ahí hay comportamiento de las mujeres porque las mujeres se sienten atracción hacia un muerto, que es una expresión de realismo mágico, pero hay una mujer, una señora más vieja del pueblo
que lo ven con compasión, dice que él tiene la cara de llamarse Esteban. Ahí es una expresión directa, decir que este puede coincidir con el nombre de San Esteban, que es el primer mártir de la cristiandad. Por eso se siente compasión hacia este ahorcado. Y luego, cuando las mujeres taparon la cara del ahorcado, vieron que él es tan muerto para siempre, tan indefenso y tan parecido a sus hombres. Y el ahogado se les iba volviendo cada vez más Esteban, es decir, ya es muerto, no tiene vida, pero aún así se transforma para parecer ser más como Esteban. Y ahí está la comparación entre Esteban del ahogado con San Esteban el mártir, cuando dice que Esteban fue el hombre más desvalido de la tierra, el más manso y el más servicial, el pobre Esteban. Es decir, esta frase puede ser unas características de un apóstol, porque Esteban murió por la lapidación. Es decir, se murió de manera prematura, no es de manera natural, y él sacrificó su vida por el pueblo, algo así. Por eso se trata del mártir aquí. Y luego las mujeres se sienten, no pudieron reprimir un estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos. En este momento comprendieron cuánto debió haber sido de infeliz con aquel cuerpo descomunal, si hasta después de muerto le hizo barba. Eso puede ver que hasta un muerto ellos se sienten compasión hacia él. Entonces es una expresión del reconocimiento y la simpatía por otros que se puede relacionar con el concepto del amor al prójimo en la cristiandad, porque se trata de, se siente la simpatía, no solamente las personas que conoces, sino también a los demás a tu alrededor, aunque es un muerto. Y la otra expresión es cuando organizaron funerales más espléndidos para un ahogado expósito. El pueblo les dolió devolverlo huérfano a las aguas y le eligieron un padre y una madre entre los mejores. Se hicieron hermanos y tíos y primos. Entonces, a través del ahogado, todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Eso puede reflejar la relación fraternal y el parentesco en el pueblo. Entonces, creo que se puede relacionar con el concepto de padrino y la madrina, porque desde el principio el pueblo son un pueblo de 20 casas y están situadas dispersas, pero ahora con la presencia del ahogado, ellos se vinculan, ellos tienen relación entre sí, erigiendo personas mejores para ser familiares de este ahogado, y todo el mundo quiere ser parte de eso. Entonces se refleja también la unificación del pueblo mediante la religión. Y ahora vamos a ver otra implicación sobre la colonización. Ahí hay otros grupos de mujeres que son las más porfiadas y las más jóvenes. Ellas se mantuvieron la ilusión de llamar al ahogado Lautaro. Es una representación de que las mujeres porfiadas se refiere a Lautaro, un indígena joven y rebelde de Mapuche, un grupo indígena en la novena región en el sur de Chile. Lautaro es un líder que luchó contra el conquistador español Pedro de Valdivia. Es decir, hay una resistencia aquí representada por personajes jóvenes. Y luego los hombres, cuando volvieron al pueblo,
Lo único que querían era quitarse de una vez el estorbo de intruso. Es un énfasis en el juicio de que el hombre piensan que el caso de un intruso que es equivalente al colonizador. Y aquí es una demostración explícita porque están comparando quién es exactamente este abogado, la representación de la legión o la representación del colonizador. Y, y los hombres ahora comprendieron que puede ser Esteban porque si hubieran dicho Sir Walter Raleigh, quizás hasta ellos se habrían impresionado con su acento de gringo, con su guacamaya en el hombro, con su arcabuz de matar caníbales. Entonces se compara Esteban con Sir Walter Raleigh, que es conquistador británico que fundó el estado de Virginia de Estados Unidos y vino a Latinoamérica en búsqueda de El Dorado. Entonces, es una figura cruel para ellos. Entonces, no puedes, que los personajes piensan que, el abogado no puede ser esta persona cruel. Eso puede ser solamente Esteban, que solamente puede ser uno en el mundo. En realidad, el nombre Esteban cualquier persona puede tener el nombre Esteban, pero si se refiere a uno en el mundo, no se puede referirse al mártir único en el mundo también. Así que al final les aceptaron a Esteban como una figura religiosa. Y después de organizar un funeral para eso y lo tiro, entonces ya aquí está la partida del ahogado y todo el pueblo sabían que todo sería diferente desde entonces. Van a renovar sus casas para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes para eternizar la memoria de Esteban. Ellos pueden romper el espinazo, excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados. Es decir, pueden hacer algo extraordinario ah, para que la memoria de este abogado quede con ellos y también para que los viajeros que vienen al pueblo pueden decir que en el horizonte del Caribe, si allá ese pueblo de Esteban. Es ah, es una representación de que el pueblo puede hacer algo imposible como sembrar flores en las piedras para adorar, para memorizar al ahogado. Es como adorar el pueblo para adorar la religión, el concepto espiritual que está en el pueblo. Entonces, en el resumen, puede decir que antes de la llegada del ahogado, la gente no tiene conciencia de su vivencia, pero cuando él viene hay muchas dinámicas y se da cuenta de su vida por primera vez y después de que lo tira al acantilado, querían adorar el pueblo para memorizar la religión y también para que el pueblo tenga mejor reconocimiento. Entonces, para concluir esta presentación, se puede ver que hay muestras de conceptos peculiares de la obra mediante el cambio del pueblo. En la obra que puedes representar el reflejo de la realidad, porque en Latinoamérica se adaptó con este concepto y también la gente tiene que adaptar con el proceso que están viviendo y también adopta la religión uh, católica. Y otro punto interesante es que cuando uso ese enfoque, esta perspectiva de analizar esta obra, puede haber diferentes maneras para percibir el relato. Uno puede leer esta obra como una historia de realismo mágico si no toma tantas énfasis en el concepto postcolonial, pero
si usa el concepto postcolonial, puede haber el cambio en el territorio colonizado y el ahogado puede ser una representación de San Esteban que refleja el impacto de la religión católica en el sentimiento de la gente. O el ahogado puede ser un medio de colonización porque se ve como un interruptor, quien que invade al pueblo. Entonces, ah, ahí hay una dinámica en que los latinoamericanos van a aceptar y qué van a rechazar, cómo van a negociar. Y ahora se ve que ah, el cuento refleja que los personajes no aceptan el concepto de colonización, sino adoptan el concepto de religión. Así, así que muchas gracias por su atención y si hay alguna duda o algo pueden contactarme con mediante este correo electrónico ahí. Muchas gracias.